Buenos días. Esta es la primera sesión de la clase de Bibliología del Seminario Teológico Bautista de Lima. El día de hoy vamos a realizar el estudio, el arqueo bíblico del Salmo número 19. Mi nombre es Rubén Tello y espero que esta sesión sea de mucha bendición para nuestras vidas. Ya nos encontramos en la herramienta BibleArk y estamos en un proyecto denominado Bibliología. Estamos ya prontos para empezar el estudio y sabemos que para poder realizar el arqueo de un texto bíblico, lo primero que tenemos que hacer es orar y poder también realizar la lectura y la observación del texto bíblico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Te pedimos tu bendición sobre tu palabra para que tú nos puedas hablar de manera específica a través del Salmo número 19. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para poder leer el texto vamos a ir a una herramienta alterna que es Bible Gateway. Y ya he colocado aquí el Salmo 19. Vamos a leer y realizar la observación preliminar del texto. Dice el Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo hace además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al hacer la primera lectura, nos damos cuenta rápidamente que este salmo está dividido, tiene secciones claramente diferenciables, las cuales podemos ver aquí, desde el verso número 1 hasta el 6, nos está hablando acerca de los cielos, del sol, de las estrellas, pero cuando llegamos al verso número 7, cambia y comienza a hablar acerca de la ley de Jehová, en forma de dichos, en la cual se denomina la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, y más o menos aproximadamente alrededor del verso 11, también vuelve a cambiar y comienza ya a hablar acerca de la relación personal en este caso el salmista, con la palabra de Dios. ¿No? Hay una oración ya personal en la cual el salmista David comienza a pedir al Señor que le guarde, que le amoneste, que le haga entender sus propios errores, y termina ese salmo diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es una observación preliminar nada más. Vamos a luego comenzar a analizar un poco más este salmo, y como ya sabemos, vamos a hacer una lectura adicional en alguna otra versión para poder
asegurarnos de que no nos estamos perdiendo algún detalle que tal vez la versión haya obviado o haya agregado. Vamos a agregar en esta herramienta un paralelo, una traducción paralela y bueno, en este caso no vamos a leer el hebreo por ahora. Vamos a buscar una versión en español y la Biblia de las Américas está bien para empezar. Esperamos que cargue y listo. Y vamos a ver las diferencias. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos, está hablando del extremo del mundo, ¿no? Los confines, hasta en ellos. Puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Bueno, acá hace una traducción más contemporánea de la palabra tálamo. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran rebelión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Básicamente es lo mismo, no hay mayor diferencia, tal vez la traducción de algunas palabras como tálamo, que pudiera ser un poco entendibles en esos tiempos, pero lo demás no hay mayor diferencia interpretativa, o mejor dicho, de traducción. Así que una vez ya habiendo leído este salmo, y sería recomendable leerlo varias veces, durante algunos días seguidos, tenemos ya más o menos una idea de las divisiones de este salmo. Del verso 1 hasta el verso 6, del verso 7 hasta el verso 10 y del verso 11 en adelante es la última división que podemos encontrar en este salmo. Volviendo entonces a nuestra herramienta en BibleArk, vamos a empezar el estudio ya más a profundidad para poder entender claramente las relaciones, y sobre todo esta herramienta nos sirve para entender el flujo de pensamiento que tenía David en ese caso al momento de escribir el Salmo 19. Entonces para eso vamos a tener que realizar el proceso de arqueo, y para ello nos dirigimos estando en la herramienta, vamos a escoger la opción discurso. ¿Sí? Este solamente es un wizard, un asistente. Vamos a darle siguiente, que nos habla un poco de las diferentes opciones que hay en la herramienta. Muy bien, estando ya entonces en la herramienta, vamos a dirigirnos al Antiguo Testamento. Nos dirigimos hacia los Salmos, buscamos el capítulo 19, y estando en el capítulo 19, vamos a escoger todo el capítulo 19 lo vamos a analizar, y la versión que vamos a utilizar, la correcta, es la Biblia de las Américas. Podríamos escoger otra, pero vamos a escoger la Biblia de las Américas y damos clic en cargar. Esperamos un momento y listo, cargó el texto del Salmo, está completo. ¿Sí? Entonces, la siguiente fase del estudio, de este método de estudio, es empezar a separar, olvidarnos un momento de los versículos y empezar a separar el texto bíblico por frases que contengan uno o más verbos,
frases con sentido, frases que tengan lógica por sí mismas. Así que vamos a empezar y dice, los cielos cuentan o proclaman la gloria de Dios. Esa es una frase. Y vamos a separar, una vez que ven esa rayita roja, es la herramienta para poder separar en frases. Lo que he hecho ahorita es separar el verso 1 en dos frases. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Ambas frases tienen sentido por sí mismas y esa es la idea, separarlo ya no por versículos, olvidarnos de los versículos, sino por frases. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Entonces otra vez estamos separando frases que tienen un verbo. Acá el verbo es transmite y una noche a la otra noche revela, ¿no? El verbo revela sabiduría. No tendría sentido cortarlo así porque dice y una noche a la otra, no tiene sentido completo, entonces, y no tiene un verbo. Van a haber algunas frases que no contengan verbo al momento de hacer el análisis, pero en este caso, o por lo menos van a tener sentido. En este caso no tiene sentido por sí sola, necesita de un verbo. No hay un verbo tácito, necesita un verbo específico, y esa sería una mala división. Entonces voy a regresar, voy a apretar acá la X para regresar nuevamente a la frase como la había dejado. Sigamos con el verso 3. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. ¿No? Hay tres verbos y seguimos. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Aquí, por ejemplo, es un caso de lo que había mencionado hace un momento. Esta es una frase en la cual, si nos damos cuenta, no hay un verbo específico por lo menos, pero sí hay un verbo tácito, porque la frase anterior dice, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo salieron sus palabras, solo que el verbo salir aquí no se encuentra, está tácito, está implícito en la frase. Por eso es que consideramos esta frase que a pesar de que no tiene un verbo específico, el verbo está allí y la frase tiene sentido por sí misma. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, que hace, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Aquí podemos ver dos verbos, regocijar y correr. Pudiéramos separarlo o pudiéramos dejarlo también así, no hay problema. Vamos a separarlo para tratar de respetar la regla de que haya un verbo en cada frase. Tú siempre se va a poder, van a haber frases en las que sí vamos a tener más de un verbo, pero en este caso estamos tratando de respetar esa regla, que por lo menos haya un verbo. Todo va a depender del texto con el cual nos encontremos. Hay textos que son difíciles de separar sin que queden, mejor dicho, 2 o hasta 3 verbos. Y será cuestión ya del momento y de la decisión del que esté estudiando, separarlo o no. La idea es no romper el sentido de la frase. De un extremo de los cielos es su salida y su curso es, también hay un verbo aquí pero no está tácito, es hasta el otro extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Si nos damos cuenta aquí, también hay un verbo tácito, son deseables más que el oro. Sí, son más deseables que mucho oro fino, pero por recursos literarios el autor no está repitiendo
el verbo, pero se encuentra tácito allí. Son más dulces que la miel y son más dulces que el destilar del panal, ¿no? Aquí básicamente lo que está sucediendo es eh, no solamente el recurso literario de no repetir el verbo, sino también el recurso literario del paralelismo hebreo, ¿no? Es algo que el salmista David y que los salmistas en general utilizaban bastante. Los salmos contienen mucho paralelismo hebreo y el paralelismo hebreo básicamente es mencionar una idea y luego repetir la misma idea pero con otras palabras, ¿no? Un ejemplo, vamos al verso 1, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, ¿no? Es un claro paralelismo hebreo. La primera idea nos dice que el firmamento, el cielo, proclama la gloria de Dios. Abajo dice otra vez: el cielo, la expansión, anuncia la obra de sus manos, ¿no? Está dando la misma idea que el cielo, que el universo, lo que hace es anunciar lo que Dios ha hecho, ¿no? Simplemente con otras palabras, es un paralelismo hebreo. Lo que vemos acá abajo entonces es lo mismo, ¿no? Más dulces que la miel, ¿no? Dice que la palabra es más dulce que la miel y que la que destila el panal. ¿Y qué es lo que destila el panal? La miel. Es la misma idea, pero con otras palabras. Es un paralelismo hebreo. Además, continuamos con el verso 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? La respuesta es: absuélveme de los que me son ocultos, ¿no? Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean, verbo ser, gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Acá también, ¿no? Y sea la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Básicamente, esa sería la división que podemos encontrar de este salmo. Y si nos damos cuenta, se ha extendido un poquito más la extensión, pero ahora tenemos una serie de frases, ya no tanto considerando los versículos, sino las frases que tienen sentido por sí mismas. ¿Cuál es entonces la siguiente etapa? El siguiente paso en este estudio es comenzar a identificar los verbos y vamos a subrayarlos, vamos a colocarlos en negritas para que sean visiblemente reconocibles, o sea, más fácil de reconocer a simple vista. Y también vamos a identificar palabras claves como entonces, cuándo, por qué, sin embargo, asimismo, sí, en conclusión. Palabras que nos permitan entender o reconocer cambios de idea en el transcurso de lo que el escritor bíblico está registrando, ¿no? En sí, la lista de palabras claves es muy amplia y va a depender realmente del contexto de lo que estamos leyendo para poder reconocerla rápidamente. Va a ser la práctica realmente, hermanos, lo que nos va a ayudar a reconocer, y la ayuda del Señor obviamente, reconocer rápidamente una palabra clave. A ver, empecemos entonces con los verbos y también vamos viendo palabras clave. Los verbos los vamos a poner en negrita, las palabras claves las vamos a poner como un resaltado amarillo, y cualquier otra palabra también interesante o que quisiéramos entender su significado, vamos también a ponerle un indicador visual. A ver, para poder entonces señalar o diferenciar cuáles son los verbos, necesitamos cambiar de modo, ya no estar en el modo separar, que es esa rayita roja que vemos, sino necesitamos entrar en el modo de edición. Para entrar en el modo de edición, entonces nos paramos en cada frase con el cursor y vemos este lápiz que aparece acá. Entonces le damos clic a este lápiz y cambia el texto a modo de edición. Se abre una caja en la cual nosotros podemos modificar, pero no queremos modificar nada de la palabra de Dios, solamente vamos a señalar, en este caso, el verbo proclamar, y le colocamos en negrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que proclama el cielo? Lo que proclama el cielo es la gloria de Dios. Y sí, hacemos lo mismo para los demás
las demás frases. Y la expansión, ¿qué es lo que hace? La expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro día y una noche a la otra noche revela. Esto claramente es una metáfora, ¿no? Es una idea, eh, es una personalización, es un recurso literario, porque el día no habla. Un día no habla, una noche no habla. Pero lo que está diciendo acá el salmista es que hay un mensaje, hay una comunicación que no solamente se realiza en los cielos, pero que también se hace en la tierra. No solamente el cielo anuncia la gloria de Dios. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Es interesante porque los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día transmite un mensaje, la noche revela una sabiduría, pero lo hace sin palabras. No es un mensaje audible lo que la naturaleza, lo que los cielos, el día y la noche proclaman. Hay algo que proclaman, está claro, pero lo que proclaman no es algo audible, no es un mensaje directamente entendible. Y eso nos hace pensar en qué es lo que están comunicando. ¿Sí? Vamos a luego entrar en eso, pero no queremos ahorita todavía entrar en la fase interpretativa. Solo estamos comentando lo que vamos viendo y nos va pareciendo interesante a la vez que vamos leyendo, pero todavía no vamos a entrar en la parte de interpretación. Solo estamos todavía en la fase de observación. Más por toda la tierra salió su voz, el verbo salir, y aquí vamos a seleccionar esta palabra más, y para ponerla como una palabra clave, vamos a ir aquí a esta herramienta y vamos a escoger un color, el color amarillo. Más por toda la tierra salió su voz, ¿no? Porque acá hay un quiebre importante. Lo que está diciendo es que hay un mensaje, pero ese mensaje no es audible. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz. No se oye, dice, pero salió. ¿No? Es un poco extraño. Dice, no hay mensaje, no hay palabras, aunque dice que el día transmite mensaje, pero no hay mensaje. No hay palabras. No se oye su voz, pero salió, dice, por toda la tierra su voz. ¿A qué se está refiriendo el salmista? ¿De qué está hablando? Una voz que no es voz, un mensaje que no es mensaje, un mensaje que no tiene palabras ni voz, ¿qué cosa es? ¿No? Ese es algo que tenemos que ir pensando mientras vamos leyendo el resto del salmo. Y hasta los confines del mundo sus palabras, no hay nada que señalar acá porque el verbo dijimos que está tácito. En ellos puso una tienda para el sol. ¿Y quiénes son ellos? Los ellos son, bueno, lo que dice la frase anterior, hasta los confines del mundo, ¿no? En esos confines puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, no está hablando del sol, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Y esa es digamos que un recurso, una figura. Está tratando al sol como si fuese un ser vivo, un ser pensante, ¿no? Es una comparación nada más, un recurso literario, pero lo que está diciendo es que el sol es comparable a un esposo que sale de su cuarto y se regocija y corre su carrera hasta su tienda, ¿no? Es una metáfora muy bonita de el recorrido del sol, ¿no? Que sabemos que sale y se oculta, ¿no? Y recorre, tiene un recorrido, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Sabemos que al final quien corre alrededor del Sol es la Tierra, ¿no? Según lo que son nuestros conocimientos de astronomía, pero David está hablando desde el punto de vista del hombre, y desde el punto de vista del hombre es el Sol que se mueve, no nosotros, ¿no? Y lo que el salmista ve es que el Sol sale y se oculta, y eso lo compara a un hombre que sale de su alcoba, corre su carrera y llega a su tienda, ¿no? Es simplemente un recurso literario para poder hacer un poquito más bonito, más hermoso lo que está queriendo explicar.
De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, no hay verbo aquí, y nada hay que se esconda de su calor. No solamente entonces está hablando de su recorrido, sino de su poder. El sol es poderoso, nada hay que se esconda de su calor, porque el sol lo abarca todo. Y aquí hay un quiebre importante, porque ya empieza a hablar de la ley del Señor. Y nos dice que la ley del Señor es perfecta. Y vamos a, si bien es cierto, no es una palabra clave, sí es un término importante. La ley del Señor, ¿no? La ley del Señor. Creo que ya nos vamos dando cuenta de qué está hablando David. David está hablando al inicio de la naturaleza y de un mensaje sin palabras, de un mensaje sin voz, no es audible, pero claramente diferenciable, reconocible, y ese mensaje proclama la gloria de Dios, ese mensaje anuncia la obra de sus manos, ese mensaje muestra que hay leyes que Dios ha establecido en la tierra, de los cuales un ejemplo es el sol, ¿no? El sol tiene un recorrido, tiene un poder, y nada hay que se esconde de su calor. Es una ley, ¿no? Y por medio de esa ley, así como muchas otras, Dios nos habla. Nos habla de su poder, nos habla de su inteligencia, nos habla de su orden, nos habla de su diseño inteligente, de tal manera, como dice Romanos, que los hombres no tienen excusa, de negar a Dios o de echarle fuera de sus vidas, porque el poder de Dios, su orden, su diseño y sus leyes están inmersas dentro de la vida de la creación, ¿no? Por eso se dice que Dios es inmanente, una de las características del Señor, porque Dios está presente en medio de su creación, sus leyes así lo demuestran, la manera como Él ha organizado este mundo nos muestra que el poder de Dios, y como dice la Biblia, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso es algo que nos muestra la primera sección. Pero a partir del verso 7 ya empezamos a hablar de la ley del Señor. Un mensaje que sí tiene palabras, un mensaje que sí tiene voz, que sí es oíble, sí es reconocible y sí es entendible. Es una revelación superior que hace Dios, ¿no? Y claramente este salmo nos habla de la revelación general que hace Dios en la naturaleza y también nos habla de la revelación especial, en este caso hablando básicamente de la ley del Señor, ¿no? Una ley sin palabras, una ley que sí tiene palabras, perdón, que sí tiene un mensaje, que sí es reconocible, que sí es audible y que sí es entendible por el ser humano. Y nos da unas características. La ley del Señor es perfecta y el efecto que tiene esa ley es que restaura el alma. El testimonio del Señor es otra palabra, otro sinónimo, mejor dicho, para la palabra de Dios, y nos dice que es segura. Y el efecto que tiene en la vida de quienes se exponen a ese testimonio es que hace sabio el sencillo. Los preceptos, ¿no? Los preceptos vienen a ser las ordenanzas, vienen a ser lo que Dios ha establecido. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, porque a pesar de que Dios estableció esas cosas, no son arbitrarias, no son malas, sino son buenas y alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, las órdenes que Dios ha dado por medio de su palabra a sus hijos son puros, porque Él es puro y alumbra nuestros ojos. El temor del Señor, ¿no? Es otro sinónimo, es limpio, y permanece para siempre. Los juicios del Señor, una vez más, otro sinónimo, los juicios del Señor son verdaderos. Dios no juzga en base a criterios humanos limitados, sino su juicio tiene que ver con su justicia, con su poder, con su sabiduría. Todos ellos justos, no hay verbo allí. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos ahorita son
7 características de la ley del Señor. 1, que es perfecta. 2, que es segura. 3, que es recta. 4, que es pura. 5, que es limpia. 6, que es verdadera. Y 7, que es deseable. Vamos a señalar o vamos a subrayar estas características porque son aspectos importantes de la palabra de Dios que nos tienen que llevar a pensar no solamente lo que vamos a enseñar cuando llegue el momento, sino nuestra propia percepción de la palabra de Dios. No es un libro humano, no es simplemente una idea, no es solamente un conjunto de historias, un libro antiguo. Es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, es verdadera y es deseable. Es deseable más que el oro, es dulce más que la miel, ¿no? Eso es muy interesante. Y que el destilar del panal. Además es una palabra clave. Además significa en conclusión, ¿no? Además, tu siervo es, hay un verbo allí, tu siervo es amonestado. Aquí estamos entrando ya en la última sección de este salmo. Dice David que él es amonestado por todos estos aspectos de la palabra de Dios. Y en guardarlos hay grande recompensa. Hay recompensa no solamente en obedecer, mejor dicho. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Y eso es una buena pregunta. ¿Quién puede reconocer? ¿Quién puede entender a cabalidad si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal? La respuesta de David es clara, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos, ¿no? Hay pecados, hay errores que yo no puedo comprender, que yo no puedo entender. Tal vez no me gusta tanto esta traducción. Aquí cuando dice quién puede discernir sus propios errores, pienso que si vamos a la Reina Valera, bueno, también dice el mismo. Pensé que decía pecados. Bueno, ¿quién puede decir? Pero entendemos claramente que está hablando aquí de pecado, ¿no? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme, líbrame de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia. Bueno, aquí sí ya lo especifica, ¿no? Los errores básicamente son pecados. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Que no se enseñoreen de mí. Entonces, una palabra clave nuevamente, entonces, el resultado de esto es que seré íntegro, ¿no? El resultado de ser guardado por la palabra de Dios, de ser perdonado en nuestros errores y ser guardado, el resultado es que seremos íntegros y seré absuelto, dice, de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, oh Señor, roca mía y redentor mío. No hay más verbos aquí. Entonces, ya hemos terminado esta fase de señalar los verbos, señalar las palabras clave y señalar alguna otra palabra importante que pudiéramos tener, ¿no? Algo más que quisiéramos añadir acá es el hecho de ser amonestado por la palabra de Dios, el hecho de obedecer la palabra de Dios también es algo importante. La meditación de la palabra de Dios también es algo importante que tenemos que considerar. Muy bien, ya terminamos hasta aquí lo que es la separación de los recapitulando, ¿no? Hemos separado los versículos bíblicos en frases con sentido que tengan por lo menos un verbo. Van a haber algunas frases que no tengan verbo, pero eso va a depender, como vuelvo a repetir, del momento, de la separación y del texto, y de la práctica también de la persona que está haciendo ese estudio. También hemos hecho la identificación de los verbos,
y de las palabras claves. Palabras claves, como ya hemos visto, además, entonces, sin embargo, en conclusión, por lo cual, sí, más, pero, dónde, cuándo. Hay algunas palabras que nos identifican claramente que el pensamiento del escritor ha cambiado. Una vez que hemos terminado de hacer eso, y si hubieran algunas otras palabras o ideas que quisiéramos resaltar, que quisiéramos poner allí, por ejemplo estas, ¿no? Los sinónimos de la ley del Señor, que no son palabras claves, pero igual les estamos señalando de un color verde porque es importante que lo tengamos claro. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar el arqueo. Y mientras vamos haciendo el arqueo y vamos definiendo las relaciones, vamos a ir entendiendo y leyendo y releyendo el Salmo para poder comenzar a entender lo que realmente David está diciendo en este Salmo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el arqueo. Y siempre es bueno al momento de realizar el arqueo, si nos quedamos en algún texto o algún término, poder recurrir también a ayudas externas. Este salmo es sencillo, no hay palabras complicadas, no hay términos teológicos que quisiéramos resolver. No es muy difícil, por ejemplo, o mejor dicho, no es lo mismo arquear un texto del Nuevo Testamento, tal vez un texto de Romanos, un texto de Hebreos, donde hay conceptos del Antiguo Testamento, o hay citas a otros salmos, citas a otros textos bíblicos, donde hay alegorías que Pablo mismo use, como por ejemplo la de Gálatas 4, o no es un texto donde hayan términos como expiación, como propiciación, como redención. Si vemos más abajito ahí que se llama Jehová, roca mía y redentor mío, pero no hay mayor complejidad en cuanto a palabras o a términos teológicos que quisiéramos tener claros antes de empezar el arqueo, ¿no? Esa es una fase que tal vez aquí no vamos a hacer porque es un texto sencillo. Sin embargo, sí tenemos que tenerlo en cuenta para futuros textos bíblicos o para otros textos en los cuales tengamos que analizar, considerar conceptos, citas, evangelios. Si fueran los evangelios, por ejemplo, tendríamos que considerar evangelios paralelos, las citas paralelas. Si estamos hablando de un texto del Nuevo Testamento, tendríamos que considerar tal vez que el escritor ha citado textos del Antiguo Testamento, o ha citado a algún poeta, o ha citado a alguna otra fuente literaria. Tal vez tendríamos que considerar ideas o costumbres del tiempo en el cual escribió. Eso es algo que tenemos que considerar y tenemos que leer, y para eso vamos a tener que buscar ayudas, como le digo, comentarios, atlas, manuales bíblicos que nos ayuden a comprender alguna otra costumbre del escritor bíblico, algo que tenía en la mente al momento de escribir. Recordemos que quien está escribiendo para gente de su época, y estamos separados de esa gente y de esas costumbres y de esas ideas por más de 2000 años, mucho más en el caso del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que saltar esa brecha de tiempo e ir, ¿no? Metafóricamente hablando, hacia esa época, hacia su manera de pensar, hacia sus costumbres, hacia su forma de ver la vida y hacia la revelación progresiva que Dios va haciendo, y entender lo que el escritor está queriendo decir, y luego traer esas verdades eternas, esos principios de la palabra de Dios, saltar nuevamente el puente hasta nuestra época y hacer relevante a la gente de esta época los principios de la palabra de Dios. Seguramente van a haber algunos aspectos culturales propios de su época que no puedan ser reproducibles en esta, pero tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría para diferenciar qué son principios, qué son formas, qué son costumbres o qué son cosas culturales, de principios bíblicos eternos que deben ser obedecidos independientemente de la raza, cultura, religión, sociedad en la cual nos encontremos. ¿Sí? Teniendo eso claro, entonces vamos a proceder con el arqueo.
Muy bien. Para empezar el arqueo, entonces ya no vamos a usar la herramienta, esta barrita roja, ni tampoco el lápiz, sino vamos a usar otra nueva herramienta que si usted se fija, cuando nos paramos en la esquina de estas frases, aparece un punto rojo. Ese punto rojo es el indicador para formar un nuevo arco. Y lo primero que tenemos que hacer es el arco general, el arco de todo. Así que vamos a pararnos en este primer punto rojo y vamos a hacer clic. Y el puntito rojo se queda ahí pegado. Y vamos a ir hasta abajo, hasta la última frase. Y aquí vamos a hacer clic nuevamente. Y si usted ve, ha aparecido un arco bastante grande, que es el arco general, ¿no? El arco de todo. Y aquí aparece un cuadradito de color blanco que nos indica que el arco todavía no se ha definido, todavía no sabemos qué cosa es, ¿no? Si hiciéramos clic ahí nos aparece una lista de relaciones, pero todavía no vamos a entrar ahí porque todavía no hemos visto lo demás. Ahora, al momento de arquear existen dos estrategias. La primera estrategia es poder arquear desde lo más general hasta lo más específico, o sea, empezar por el arco más grande y luego ir yendo hasta lo más pequeño, o viceversa, empezar desde lo más pequeño e ir avanzando hacia el arco general. ¿Cuándo usar qué herramienta? Bueno, eso una vez más va a depender de la práctica, va a depender del texto también. Hay textos que son más fáciles de arquear de manera general hacia lo específico, hay textos que son más fáciles de arquear de lo específico a lo general. Vamos a tener que ver en el transcurso del arqueo o de la lectura y la relectura qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, ya la observación del texto nos ha ayudado porque ya sabemos que este salmo está dividido en 3 partes. Así que empecemos con eso. Sabemos que el salmo desde el verso 1 hasta el final del 6, nada que se esconde en su calor, es una idea, ¿no? Y esta idea nos habla acerca de la creación del sol, de las estrellas, pero es una primera división. Y también ya hemos visto, por nuestra etapa de observación, que este salmo tiene otra división, desde el verso 7, cuando empieza a hablar de la ley del Señor, de la palabra de Dios, hasta el verso 10, hasta el final del verso 10, cuando habla de la miel. Y esa es otra división que habla acerca de la palabra de Dios. Y la última división es aquella que nos habla ya de la aplicación, ¿no? De la aplicación de la palabra de Dios ya de manera personal. Tenemos entonces 3 divisiones y las 2 últimas están relacionadas entre sí, porque la primera, esta de aquí, la ley del Señor, está relacionada con la última en el sentido de que la última es la aplicación de la primera, ¿no? Esta es la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, en este caso, si usted ve, estamos empezando de lo general y estamos yendo hacia los arcos más pequeños, ¿no? Estamos atacando este problema, este arco de esta forma. No siempre va a ser así, a veces va a ser al revés. Vamos a empezar desde los más chiquitos construyendo hacia arriba. Va a depender, como vuelvo a repetir, del momento y de lo que queramos interpretar. Muy bien, ahora ya estamos entrando a la fase de interpretación. Entonces vamos a comenzar a arquear, vamos a comenzar a definir relaciones y vamos a comenzar a pensar en lo que este salmo nos está diciendo. Volvamos entonces al inicio y vemos acá una palabra clave que dice más, ¿no? Más. Y es una división de lo que dice acá, que no hay mensaje, no hay palabras, no hay voz, sin embargo hay una voz. Y esa voz y esas palabras han salido por todo el mundo. El ejemplo de esto es el sol. No es el único, es un ejemplo nada más de esa ley sin palabras, de ese mensaje que no es audible. ¿Sí? Entonces vamos a leer acá, dice, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras, ¿no? Esto es un paralelismo hebreo. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras.
En ellos puso tienda para el sol, y este como esposo que sale de su alcoba se alegra o se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, nada hay que se esconda de su calor. Toda esta sección de aquí está hablando acerca del sol. Es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De esa voz que no tiene palabras, o mejor dicho, de ese mensaje que no tiene voz ni palabras. ¿Y qué hay en la parte de arriba? En la parte de arriba, básicamente, vemos los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. Esa es una idea, y es un paralelismo hebreo. Un día transmite el mensaje al otro día, la noche a la otra noche revela sabiduría. Es otra idea. No hay mensajes, no hay palabras, no se oye su voz. Son tres características de ese mensaje, de esa sabiduría, de esa proclamación. Sin embargo, a pesar de que no tiene voz ni palabras, por toda la tierra sale su voz. Y esas palabras han salido hasta los confines del mundo. Y el ejemplo de eso, o un ejemplo de eso, es el sol, ¿no? Entonces estamos definiendo los arcos y las relaciones entre ellos. Entonces estamos viendo de que esta parte de acá del sol está relacionada con la parte anterior. Es un ejemplo de lo que David está diciendo, de ese mensaje que no tiene voz. Sigamos analizando. Los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz más, y la palabra más vendría a ser un pero. No, pero. Entonces, este arco que está aquí, este que estoy seleccionando, está relacionado con este de abajo, en el sentido de que, si bien es cierto, David dice que es un mensaje que no es audible, sí se puede reconocer, a pesar de que no tiene voz ni palabras. Un ejemplo de eso es el sol. Muy bien. Aquí estamos usando la estrategia inversa, ¿no? Estamos empezando de lo más específico y estamos subiendo hacia lo más general. Como digo, depende del texto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría, ¿no? Son dos aspectos. Algo se está anunciando en la creación, ¿no? Los cielos, el día, la noche, algo anuncian, algo proclaman, algo transmiten. Y lo que transmiten, y lo que proclaman, y lo que anuncian, y lo que revelan, mira, cuatro palabras importantes que son verbos, pero también vamos a considerar que son algunos aspectos o palabras importantes, ¿no? Algo proclaman, algo anuncian, algo transmiten y algo revelan. ¿Qué es lo que proclaman? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que anuncian? La obra de sus manos. ¿Qué es lo que transmiten? Un mensaje. ¿Y qué es lo que revelan? Sabiduría. Sabiduría. Qué tremendo. Pero ese mensaje, ese anuncio, esa proclamación y esa transmisión, esa revelación, no es una revelación que tenga palabras, no es una revelación audible, sin embargo es reconocible, porque por toda la tierra ha salido esa voz y hasta los confines del mundo esas palabras han llegado. Pero ¿cuál es esa palabra? ¿De qué está hablando David? David nos da un ejemplo en el sol. Dice que el sol sale de su sitio, corre, hace su recorrido, vuelve, llega a su lugar de destino, de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, ¿no? Y nada hay que se esconde de su calor. Entonces, un ejemplo de estas leyes, de este mensaje sin palabras, de este anuncio sin voz, es
El sol. El sol, la luna, las estrellas, la creación en general obedece a órdenes específicas que Dios ha colocado allí y no son leyes que se oigan, no son leyes escritas en ningún lugar, no vemos ningún lugar donde esté escrita la ley de la gravedad o la ley de por qué el sol tiene que salir por un lugar y entrar por otro lugar. No hay una ley escrita acerca de la rotación de los planetas, de las estrellas, del movimiento de los cometas. No hay una ley escrita, no hay una ley audible que le diga a la Tierra cuántas veces debe girar al día, ni en cuánto tiempo. Sin embargo, lo hace. ¿Por qué? Porque Dios lo ha especificado así. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando esta primera sección? Que hay una proclamación, hay un anuncio en toda la creación por medio de las leyes establecidas, leyes de la gravedad, leyes físicas, leyes astronómicas, leyes naturales, que si bien es cierto no están escritas en ningún manual ni tienen una voz audible, están allí, puestas por Dios para el orden y el buen funcionamiento de este mundo. Y por medio de estas leyes, Dios nos está hablando. Dios habla al hombre. Dios muestra su poder, su gloria, su poder, su sabiduría, su inteligencia. Esto es, hermanos, la revelación general. Lo que Dios ha mostrado de sí mismo al hombre por medio de las cosas hechas, ¿no? Pablo dice en Romanos capítulo 1 que la eternidad, la deidad y el poder de Dios se muestran por medio de las cosas hechas, ¿no? Y la creación nos muestra realmente el poder de nuestro Dios, su sabiduría, su eternidad. Vamos a ver, continuemos. Nos falta todavía arquear esto. De un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el extremo de ellos, nada hay que se esconda de su calor. Acá hay una pequeña relación y acá hay una relación que todavía nos falta. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, ¿qué es lo que hace? Se regocija cual hombre fuerte cuando al correr su carrera. Entonces, en ellos puso una tienda para el sol. Y lo que viene después es la comparación, ¿no? David está comparando al sol con un hombre fuerte. Esa es una comparación. Luego ya va a hablar claramente, ¿no? Dice otra vez ya, de un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el extremo de ello, nada hay que se esconde de su calor. Y está hablando claramente, ya no está hablando en comparación. Pero la primera parte de aquí sí es una comparación. Y como un esposo que sale de su alcoba, ¿qué hace? Se regocija con el hombre fuerte al correr su carrera. Listo. Ya hemos realizado el arqueo de esta primera parte. Ahora, ya hemos realizado el arqueo en el sentido que ya hemos definido los arcos, pero todavía no hemos definido las relaciones que hay entre ellos. Pero creo que ya está bastante claro cuáles son las relaciones que hay entre ellos, básicamente en la lectura que hemos hecho de este salmo. A ver, dice: y para poder definir las relaciones tenemos que ir a cada uno de estos cuadritos que están en color blanco y tenemos que rellenarlos, porque ahorita nos está avisando el sistema de que no los hemos hecho, por eso están ahí y no se borran, tienen que borrarse. Empecemos. Cada uno de esos cuadraditos afecta, si te das cuenta, se sombrean estos dos. Y si voy acá, se sombrean los más grandes. Y así, cada cuadradito es o hace referencia a un arco en particular. Entonces vamos al de acá primero. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Ya dijimos que ese es un paralelismo hebreo. El paralelismo hebreo básicamente es una idea que se repite con otras palabras nuevamente. Entonces, ¿cómo identificamos esta relación? Vamos a hacer clic acá y nos va a aparecer una lista de relaciones. Hay muchas relaciones, incluso nosotros podemos crear nuestras propias relaciones. Pero en este caso no vamos a crear ninguna relación, solo vamos a definir vamos a tomar de las que ya están definidas. Y un paralelismo hebreo básicamente es una idea de explicación. Esta relación, ¿qué es una idea de explicación? Es una idea que se vuelve a repetir o se explica mediante otras palabras. Idea de explicación. Ya he seleccionado, pudiera cambiar a otra opción, pero en este caso es la que mejor representa
y se dan cuenta el cuadradito ya desapareció, porque ya llené la relación. Y así tenemos que hacer con todas. Un día transmite mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Vamos a ver acá otra vez. ¿Y cuál relación será la correcta? Esta vez sí no puede ser una idea de explicación, porque en una frase está hablando del día, en el otro está hablando de la noche. No es la misma idea. Es una idea general, pero no es el mismo término. En una está hablando del día, en otra de la noche. Así que esto es una serie o es una progresión. Porque hay una cláusula conjuntiva, o sea, una partícula conjuntiva de la I. Si usted ve acá hay una I, dice un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Siempre que vemos una I es una serie o es una progresión. En este caso, si queremos respetar el orden del día, vamos a considerar una progresión porque hay un orden, ¿no? Hay un orden, ¿no? Para que no perdamos esta I, que aunque chiquitita, importa, y vamos a señalarla con color amarillo. Ahora, estos dos ya han sido identificados y este arco que los une grande, tenemos que definir qué tipo de relaciones, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia sobre sus manos, un día transmite mensaje al otro día, la noche a la otra noche revela sabiduría. Muy bien. Bueno, podríamos pensar que los cielos de día dicen una cosa, los cielos de noche dicen otra. O mejor dicho, dicen lo mismo pero de otra manera, porque los cielos en el día muestran el sol, y el sol tiene su recorrido, y ya lo vamos a ver más abajo, pero los cielos de noche no muestran el sol, muestran la luna y las estrellas, que también tienen su propio mensaje. Así que pudiéramos pensar que tal vez esto es una idea de explicación, o pudiéramos pensar también que es una progresión, o que, pienso yo, es esta relación, ambas cosas son verdad. Tanto los cielos que proclaman la gloria de Dios como el día y la noche, ambas cosas son verdad y ambas cosas tienen un solo mensaje. Seguimos avanzando y ahora vemos, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Lo he arqueado y he dejado los tres arcos solos porque es una serie de declaraciones, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Es una serie de declaraciones y al decir serie ya dije claramente qué tipo de relación es una relación de serie. Seguimos. Y acá nos va a ayudar mucho la palabra clave más, ¿no? ¿Por qué la palabra clave más es pero? No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero si hay una voz, si hay un mensaje y si hay palabras, no audibles, sino como ya repetimos al inicio, en forma de leyes naturales establecidas por Dios. Entonces, este más, que es un pero, nos va a definir cuál es la relación que hay entre este arco y este arco más grande, general. Y eso es este de acá, no nos confundamos, no es este, porque este solo afecta a estos dos. Estamos hablando del arco más grande que se divide entre este y este que está acá, este grande. Entonces, este más afecta todo lo que está en el verso 3, si hablamos en función de versos, y todo lo que viene después hasta el 6, más. Entonces, es este arco. ¿Y cuál es la relación que hay entre este arco y este, definido por la palabra más? Siempre que encontremos una palabra más, o pero, o si no, tenemos que ir directamente a esta que está acá, que se llama alternativa. Si usted ve, dice ahí alternativa. Cada proposición expresa una posibilidad distinta que surge de una situación. Conjunciones o, pero, más, si no. ¿No? Si encontramos o, si encontramos pero, si encontramos más o si encontramos si no, es la relación alternativa. Y eso es lo que acabo de colocar ahí, alternativa. ¿No? Hay una alternativa. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Nuevamente es un paralelismo hebreo. Y ya sabemos que el paralelismo hebreo siempre es idea de explicación. Sigamos. En ellos puso una tienda para el sol. Y este cómo, aquí vamos a señalar el cómo, porque el cómo nos está diciendo que
hay una comparación, ¿no? Está comparando al sol con un hombre. Así que este arco que está acá pequeñito, con todo esto que está acá más abajo, cuyo arco correspondiente es este, porque si usted se para allí, va a sombrear todo lo que está acá y lo que estaba arriba. Este está definido por la palabra como. Y una vez más, cuando encontramos la palabra como, estamos refiriéndonos a esta relación, comparación. Una acción y una declaración que da más detalles de la acción mostrando a qué se parece. Conjunciones tal como o como, así como. Entonces, la relación acá es una relación de comparación. Estamos comparando al sol con un hombre que sale de su alcoba. A ver, ¿qué más? Este como un esposo que sale de su alcoba se regocija con el hombre fuerte al correr su carrera. Dijimos al inicio que podíamos tenerlos estos dos separados o juntos. En este caso vamos a juntarlos porque no aporta mayor claridad. Así que vamos a juntarlos. Tienen los verbos, pero está bien. Y acá dice, este como un esposo que sale de su alcoba, ¿qué es lo que hace? Se regocija con el hombre fuerte al correr su carrera. Entonces acá hay otra relación más que nos falta definir. Y para poder saber qué tipo de relación es, entonces vamos a volver a leer. Dice, este como un esposo que sale de su alcoba. ¿Qué cosa es lo que hace al salir de su alcoba? Se regocija con el hombre fuerte a correr su carrera. Esta es una relación situación-respuesta. Si bajamos más abajito, acá hay una relación que se llama situación-respuesta. Esa situación-respuesta nos dice que hay una situación, algo que se presenta, y la manera como responde la persona que se encuentra en esta situación es lo que nos identifica esta relación. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el esposo sale de la alcoba. ¿Cuál es su respuesta? Se regocija al correr su carrera. Situación-respuesta. Seguimos. De un extremo de los cielos de su salida, ahí sale, y su curso, o su destino, hasta el otro extremo de ellos. ¿No? Acá hay una I que es importante, porque nos está hablando de un orden, un inicio y un fin. Y siempre que encontramos ese orden, no podemos pensar en una serie, sino tenemos que pensar en una progresión, porque hay un inicio y un fin. El sol tiene una entrada y tiene una salida, o al revés, no tiene una salida, tiene una llegada. Y nada hay que se esconda de su calor, ¿no? Esta es una verdad adicional al sol. No solo tiene una entrada y una salida, sino que también dice nada hay que se esconda de su calor. En ese sentido, también coloquémosle una progresión, aunque pudiera también ser perfectamente una serie, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema en usar una serie o una progresión, incluso podríamos usar también esta relación, ambos. En este caso me parece que ambos quedaría mejor, porque estamos hablando arriba de que tiene un origen, un destino y además tiene un poder, ¿no? La evidencia de su poder es que nada se esconde de su calor. Así que vamos a dejarlo allí como ambos. Y vamos a señalar este I porque también es una palabra importante en este contexto. Muy bien, ahora, ¿qué nos falta para terminar este arqueo? Bueno, tenemos que subir ahora a los arcos mayores, que nos quedan 3 todavía. Ahora, ¿cuál es la relación aquí entre este arco y este arco? Básicamente que la parte de arriba es la comparación del sol con un hombre y abajo es ya la declaración específica del sol. Así que me parece una clásica relación idea-explicación, ¿no? La idea es la comparación del sol con un hombre y abajo ya es la explicación más detallada de lo que el sol realmente hace. Sale y tiene poder. Este arco acá dice, más por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Esto es el mensaje que ha salido por toda la tierra, ¿no? En forma, como ya hemos dicho, de las leyes que Dios ha establecido, de las cuales una de ellas, no es la única, una de ellas es la que acabamos de leer, el sol, ¿no? Entonces, lo que está abajo es una interpretación, o es una aplicación, o es un ejemplo de la verdad que se ha dicho más arriba, en el arco superior.
pudiéramos hablar de esta relación, general específico. ¿Qué es lo general? Que hay leyes que Dios ha establecido, leyes que están por toda la tierra, hasta el fin, hasta los confines del mundo. ¿Qué es lo específico o qué es un ejemplo de esto? El sol. No es el único, hay más leyes así, pero como ejemplo es el sol. Y por último, este último arco que nos habla acerca de lo general, ¿no? Que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos, el día transmite un mensaje al otro día, y una noche a la otra revela sabiduría. Esa es la verdad central, ¿no? Esa es la verdad de la revelación general, ¿no? La creación proclama la gloria de Dios. Lo creado cuenta acerca del poder y de la sabiduría y de la obra y del diseño y del orden, de la inteligencia de Dios. El detalle de esto, que es una ley sin palabras, es una ley que no se está escrita, es una ley que no se puede oír, sin embargo sí se puede ver. Y el ejemplo más claro, uno de los ejemplos de esta ley que no se puede ver ni oír, pero existe y afecta a todos los hombres, es el sol. Es uno de los ejemplos. Podríamos hablar de la ley de la gravedad, podríamos hablar de otras leyes, pero aquí David está hablando del sol, básicamente. Entonces, pudiéramos aquí reconocer o pensar de una ley, de una relación, de idea-explicación. La idea general es que los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la explicación, una explicación más detallada, David ya va a hablar acerca del sol, ¿no? Va a hablar acerca del sol. Entonces ya tenemos listo un primer arqueo. Tenemos listo la primera sección, mejor dicho. Y si pudiéramos tener claro aquí de qué está hablando, tendremos que decir básicamente que está hablando acerca de la revelación general de Dios, lo que Dios ha establecido por medio de sus leyes en el universo. Y eso es lo que dice este salmo, por lo menos en esta primera sección. Ahora, vamos a empezar, ya hemos terminado ese arqueo de aquí, ahora vamos a empezar con la segunda parte. Pero ya tenemos claro entonces qué es lo que dice esta primera sección, qué es lo que enseña. Ahora vamos a ir hacia la segunda parte. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Ahora aquí va a ser un poco más fácil el arqueo, porque o mejor dicho, porque el texto está definido en pares de ideas, y ideas que tienen una declaración, una característica y un efecto en las personas. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La ley, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal, ¿no? Como le digo, son pares. Va a ser el arqueo aquí es más sencillo, por la misma estructura como está definido este salmo. Pero igual, vamos a ver. La única parte tal vez aquí con un poquito de mayor complejidad sería la última, porque aquí está hablando que son deseables, pero ya no hay una característica, ¿no? Acá dice el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor, los juicios, pero aquí ya no hay un nombre para esto, solamente dice que es deseable y dulce. Pero estas dos declaraciones, que es deseable y que es dulce, están supeditadas, están subordinadas a la última declaración que se dice sobre la palabra de Dios. Y se dice que los juicios del Señor son verdaderos, son deseables y son dulces, ¿no? Eso es la única diferencia acá, que todo esto, esos tres están relacionados. Todo lo demás es independiente. La ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, y los juicios del Señor son verdaderos, deseables y dulces. Tres diferentes características en cuanto a la misma verdad. Y listo, se acabó el arqueo. No hay más arqueo, es un arqueo bastante simple, porque todas estas cosas, todas estas declaraciones, son independientes por sí mismas,
no están relacionadas entre sí, no hay una relación de causalidad, no hay una palabra clave que las encadene, son verdades que son ciertas cada una de ellas a la vez, y simplemente la relación aquí entre todas ellas no es un orden, no es una progresión, es simplemente esta verdad, ambos, todo es verdad, ¿no? Es una relación sencilla porque todo es verdad, ¿no? A la vez, la ley del Señor es perfecta y a la vez es segura y a la vez es recta y a la vez es pura y a la vez es limpia y a la vez es verdadera, deseable y dulce. No hay mayor declaración aquí, son verdades. Y ya dentro de cada una de ellas, la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Entonces aquí tendríamos que definir qué tipo de relación tiene cada una de ellas. Ahora, pienso yo que esta es una relación acción-resultado. La acción, que la palabra del Señor es perfecta, el resultado es que restaura el alma. Pudiera ser esa una buena relación. También podríamos colocarle como situación-respuesta. La situación-respuesta nos dice que la situación es que la ley del Señor es perfecta. La respuesta es que restaure el alma. No me gusta tanto porque no es la respuesta, para mí es el resultado. Dejémosle en acción resultado. El resultado de la ley del Señor es que restaure el alma. Igual aquí, en cuanto al testimonio del Señor, que es seguro, y su respuesta es que hace sabio al sencillo, es lo mismo. Igual acá, los preceptos del Señor son rectos y el resultado es que alegran el corazón. Igual, el mandamiento del Señor es puro, el resultado es alumbra los ojos. Y también con respecto a que el temor del Señor es limpio y su resultado es que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, y aquí no hay un resultado, sino más bien es una característica, ¿no? Es verdadero, todos ellos justos, su idea de explicación. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que la que destila el panal. Bueno, esos dos son dos paralelismos hebreos, está hablando de lo mismo pero con otras palabras, así que ya sabemos que cuando hay un paralelismo hebreo, básicamente el término o la relación a utilizar es idea de explicación. Y para finalizar esta sección, este arco se relaciona en que, igual, los tres son verdad. Los juicios del Señor son verdaderos, son deseables y son dulces. Entonces, si pudiéramos, es un arco bien sencillo a diferencia del anterior, pero si pudiéramos resumir lo que está diciendo acá, está diciendo que, considerando lo anterior, ¿no? Lo anterior nos dice que hay una ley sin palabras, sin voz, que está escrita en la creación. Son las leyes que Dios ha establecido en las cosas naturales y por medio de ellas conocemos su poder y su deidad. Pero a partir del verso 7 nos dice que sí hay un mensaje que sí tiene voz, y sí hay un mensaje que sí tiene palabras, y sí hay un mensaje que es fácilmente, o mejor dicho, que es reconocible por el ser humano, porque está escrito en palabras humanas y proclamado por voces humanas, y ese mensaje es la ley del Señor, la palabra de Dios, que es conocida como la ley del Señor, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor y los juicios. Y esta palabra, este mensaje que Dios ha dado al hombre es la revelación especial. Es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo al hombre para que no solamente conozca su poder y su sabiduría y su diseño inteligente, sino también que conozca su carácter y su plan. Porque la revelación general no es suficiente para dar al hombre salvación. Por medio de la revelación general, por medio de las cosas hechas, solo podemos conocer el poder de Dios. Solo podemos conocer la eternidad, la deidad, la grandeza de Dios que ha creado las cosas hechas, pero no podemos ser salvos, no podemos conocer quién es ese Dios, qué clase de Dios es el que ha creado estas cosas y cuál es su carácter. Pero en la ley, su palabra, podemos entender quién es Dios y podemos saber que lo que Él hace es perfecto, es seguro, es recto, es puro, es limpio y es verdadero, y por eso podemos saber que Dios es puro, es justo, es recto, es perfecto, es limpio, es verdad. Entonces la palabra de Dios nos muestra algo adicional a lo que nos muestra la revelación general. La revelación especial nos muestra el carácter de Dios, los planes de Dios, el corazón de Dios.
Y eso nos da un panorama mucho más amplio del Dios que ha creado todas las cosas y al cual Él nos está llamando, ¿no? Sabemos que esa revelación se hace perfecta en la persona del Señor Jesús, pero no vamos a ir a ese punto aún porque no lo está diciendo el texto y no vamos a salir de lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo ahorita es que Dios ha establecido su revelación general por medio de las cosas hechas y su revelación especial por medio de la palabra de Dios, y ambos tienen un mensaje que decir. Ambos tienen algo que proclaman, algo que revelan y algo que anuncian. Por último, el último arco nos muestra el trabajo, la labor del salmista, del creyente en general, que se expone a la palabra de Dios y cuáles son los efectos. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que los efectos de la palabra es que restauran el alma, hacen sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanecen para siempre, son justos, son deseables y son dulces. Pero vamos a ver ahora esas verdades aplicadas en la vida de una persona, en este caso del salmista. Dice, tu siervo es además amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Es una pregunta y la respuesta es, absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también, dice, a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. ¿Cuál es la conclusión de eso? Dice, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Dios mío. Entonces ahí estamos empezando desde lo más pequeño hasta lo más general, y tenemos que comenzar a construir las relaciones, y sobre todo, más que construir, es identificar las relaciones que existen entre cada uno de ellos. Sigamos. Además, tu siervo es amonestado por ellos. Por ello se refiere a los juicios, ¿no? a los mandamientos, a los preceptos, al ser amonestado, al ser reprendido, enseñado. Dice que en obedecerlos hay gran recompensa, ¿no? En obedecerlos hay gran recompensa. ¿Cuál es la relación acá? Tu siervo es amonestado por ellos. Esa es la situación. La respuesta del salmista debe ser obedecerlos. Y al obedecerlos se recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Esa es una pregunta bien profunda. ¿Quién puede reconocer? ¿Quién puede saber realmente si está caminando en santidad o no? ¿Quién puede saber realmente si está haciendo las cosas bien? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dice David, absuélveme de los que me son ocultos. Guárdame también. Y esa es una palabra que no habíamos considerado al inicio, pero ahora al momento de leerla nos damos cuenta que es una palabra clave, también. Y aquí vamos a retirar este arco un momento, porque hay algo más que lo que está diciendo David acá. Mira, ¿quién puede discernir sus propios errores? Esa es la pregunta, ¿no? Y vamos a sombrearla porque es una pregunta importante. Es una pregunta importante dentro de lo que David está diciendo. Y vamos a ponerlo de un color diferente. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién se puede dar cuenta de lo que está haciendo realmente? Uno dice, absuélveme de los que me son ocultos, ¿no? Esa es una palabra importante. Hay pecados que yo no me doy cuenta. Guarda también, dice, y la palabra también encadena lo anterior con lo que viene. Dice, guarda también a tu siervo de pecado de soberbia. ¿Y cuál es el pecado de soberbia? Una cosa es el pecado oculto, del que yo no me doy cuenta. Otra cosa es del que yo no me quiero dar cuenta. Una cosa es el pecado involuntario, ¿no? Al hacer algo de lo que yo no soy consciente, pero está mal. Pero también hay algo que se llama el pecado de soberbia.
el que hace lo malo a sabiendas, o el que haciendo lo malo considera que está bien, considera que no tiene nada de qué arrepentirse y no quiere reconocer sus propios errores. Entonces, la palabra clave acá es también, ¿no? Y la palabra clave también nos encadena estas dos relaciones. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Nadie. La respuesta es nadie. Más bien el pedido de David es: líbrame de los que me son ocultos y guárdame de la soberbia, guárdame de pensar que yo no tengo nada que arrepentirme, guárdame de pensar que yo soy perfecto, guárdame de pensar que yo estoy haciendo siempre las cosas bien, guárdame de pensar que yo no necesito arrepentirme, que yo no necesito ser amonestado, que yo no necesito ser reprendido, que yo no necesito ser enseñado, que yo no necesito ser encauzado con la palabra de Dios. Líbrame, dice. Líbrame. Entonces, cuando haya sucedido esto, seré íntegro y seré absuelto de gran rebelión. Acá hay un arco más. ¿Sí? Y todo eso se relaciona, todo eso es junto. ¿No? La pregunta es: ¿quién puede discernir sus propios errores? Y la respuesta es todo lo que está acá adentro. Entonces, este arco que está acá, ¿qué relación es? Pregunta-respuesta. La pregunta es: ¿quién puede discernir sus propios errores? La respuesta es: líbrame de los que son ocultos, guárdame también de la soberbia, ¿no? Y la palabra también es como y eso es una progresión o es una serie. Vamos a ponerle progresión. Guárdame de los que son absuélveme, líbrame de los que me son ocultos, guárdame también, o guarda también a tu siervo de pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque no se enseñoreen de mí, ¿no? Para que no se enseñoreen de mí. Para que no se enseñoreen de mí. En muchos casos, al releer el texto, vamos a tener que añadir algunas palabras para entender mejor el sentido. Entonces, acá estamos diciendo: guarda también a tu siervo de pecado de soberbia para que no se enseñoreen de mí. Y eso es una acción propósito, ¿no? Guárdame para que no se enseñoree de mí la soberbia, para no pensar altivamente con respecto a mí mismo. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran rebelión. Progresión, seré íntegro y seré absuelto. Y esta relación que está acá es marcada por la palabra clave entonces, ¿no? Todo lo que está acá es: líbrame de los que son ocultos, guárdame de la soberbia, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran rebelión. Cuando vemos la palabra entonces, en conclusión, por lo tanto, es esta relación que se llama inferencia. Inferencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La meditación de mi corazón delante de ti, ¿no? ¿Quién es ese ti? ¿De quién está hablando David? Del Señor, ¿no? Le llama roca mía y le llama redentor mío, ¿no? El que me salva, mi salvador y mi roca fuerte, ¿no? Ya eso estamos hablando de un conocimiento muy personal, ¿no? El Salmo empieza con la creación, luego va a la revelación especial, a la palabra, y ahora va a la relación que hay entre el salmista y Dios, ¿no? Y es una relación tan íntima, tan fuerte, que el salmista le llama roca mía, ¿no? Mi sustento, mi fuerza, y también le llama redentor mío, mi salvador. Entonces, si bien es cierto, aquí en el Antiguo Testamento, en David, todavía no había ese concepto claro de la redención, de la salvación,
Si sabemos que Dios está revelando progresivamente su verdad y David, siendo profeta, está hablando de una futura redención, ¿no? Ya estamos saliendo un poquito tal vez del contexto del Salmo, pero claramente sabemos que la ley específica de Dios, la revelación especial de Dios, la ley de la palabra de Dios, eh, es el ayo, ¿no? Que nos lleva hacia Cristo. Pablo dice en Gálatas que la ley es el ayo. Es imposible de cumplir porque su labor no era que la cumplamos, ni hacernos salvos por la obediencia a ella, sino su ley, su propósito era mostrarnos al Salvador, mostrarnos nuestra necesidad de redención. Sean gratas las palabras de mi boca y, ¿no? Acá hay la palabra clave y. Muchas de las palabras clave las podemos definir al inicio con una sola observación, pero muchas también las vamos a definir en el camino, mientras vamos leyendo. Y sean gratas las palabras de mi boca y la meditación. Una progresión. Y por último, para cerrar este arco, tenemos todavía un arco aquí que es señalar, pero tenemos tres relaciones acá. Dice, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay grande recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, guárdame de la soberbia, entonces seré íntegro y absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esa es una relación que es como un sándwich. Es como un sándwich. Hay una verdad central, que en este caso es una advertencia, es una reflexión que hace David acerca de los errores que le son ocultos y aquellos que pudieran ser por pecado de soberbia. Y alrededor, ¿no? Esa es la carne del sándwich, pero alrededor, el pancito del sándwich, hay dos verdades adicionales, que dice además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. No está hablando de la amonestación de la palabra, en la obediencia a la palabra, y en la parte de abajo habla acerca de la meditación de la palabra, ¿no? Entonces, esta es una relación que pudiéramos considerar como una relación, si vamos acá más abajo, se llama bilateral. ¿No? Bilateral, una proposición que sirve de apoyo a otras dos. ¿No? ¿Por qué es importante ser amonestado? ¿Por qué es importante guardar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios? Porque hay esto, ¿no? Hay el peligro de pecar involuntariamente y hay el peligro de pecar de soberbia, ¿no? Y que ese pecado se enseñoree de mí y llegar yo a alejarme de la palabra de Dios por no ser amonestado por ella, por no obedecerla y por no meditar en ella. Y este arco, el tercero, general, se relaciona con el segundo porque es la aplicación, ¿no? Ya tenemos la palabra, tenemos la ley, tenemos los efectos de ella, ahora la aplicación en la vida de una persona es aquí, ¿no? En la parte final. Entonces, este arco que está acá, que aún nos falta definir, tenemos que ver digamos que cuál es la respuesta. Entonces, una buena relación sería esto, situación-respuesta. La situación es la palabra de Dios y sus características, y la respuesta del creyente debe ser esta, ¿no? La obediencia, la amonestación, la meditación, para ser librado del pecado, de pecados involuntarios y del pecado oculto, del pecado de la soberbia, perdón. Y por último, ¿cómo se relaciona el primer arco con los otros dos, que hablan de la revelación especial y su aplicación? El primero de la revelación general, ¿cómo se relacionan? Simplemente en que son verdad. Podríamos ponerlo como una progresión, pienso yo, porque lo primero nos dice las cosas de Dios, lo segundo nos dice algo más, ¿no? La revelación general nos habla acerca del poder, de la deidad, de la eternidad de Dios, y la revelación especial nos habla acerca del carácter de Dios, de la sabiduría, de su amor, de su bondad, y eso es aún más evidente cuando la persona tiene una relación personal con ese Dios, ¿no? Y ya al finalizar, al entrar ya a esta declaración, Señor, roca mía, redentor mío, y estamos hablando claramente de una relación redentora. Estamos hablando de una relación por medio de la cual
el salmista tiene un conocimiento de Dios personal. Ya estamos hablando de la salvación. Pudiéramos terminar hablando de salvación, pudiéramos explotar un poco más el término redentor y eso llevarnos hacia la persona de Jesucristo, que es la revelación final, ¿no? Porque hemos empezado con la revelación general, ahora la revelación especial y podríamos terminar tranquilamente con la revelación final de Dios, que es en la persona de Jesucristo, ¿no? Si en la revelación general nos muestra el poder y la deidad de Dios, y el diseño de Dios y la sabiduría, en la revelación especial nos muestra el carácter de Dios, la bondad de Dios, ¿no? La pureza de Dios, la sabiduría de Dios. En la revelación final se nos muestra su amor, ¿no? Su amor al salvarnos, porque la pregunta aquí, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Y uno de los pecados tal vez de los que el hombre no tiene conciencia es su pecado original, su pecado de naturaleza humana. Al ser un hombre, nacemos pecadores, estamos perdidos y necesitamos salvación. Por eso necesitamos un redentor. Por eso necesitamos un salvador. Y esa es una buena finalización de este salmo, un salmo evangelístico, ¿no? Tremendo, un salmo que habla de la palabra de Dios, pero termina y puede terminar en un salmo evangelístico. Muy bien, hemos terminado el arqueo y ha sido muy bonito hacerlo, muy edificante hacerlo. Ahora vamos a continuar con las siguientes etapas. La siguiente etapa es poder establecer o poder obtener el propósito central de este texto, ¿no? Poder obtener la idea central. Si pudiéramos resumir este salmo, ¿qué diríamos? ¿No? Y eso vamos a poner acá en el resumen del punto principal. Si pudiéramos resumir este salmo, ¿qué diríamos? Bueno, diríamos que Dios se ha revelado al hombre de una manera general, por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas, mostrándonos en ellas su poder, deidad e inteligencia, por medio del establecimiento de leyes no escritas, no habladas, pero que existen y a las cuales toda la creación está sujeta. Por ejemplo, la gravedad, leyes físicas, etc. Asimismo, Dios se ha revelado al hombre de una manera especial, por medio de su palabra escrita, la Biblia, la cual nos habla del carácter de Dios, su pureza, su bondad, su sabiduría, y ella tiene efectos claros en las vidas de quienes se acercan a ella. De manera especial en aquellos que acuden al Señor como fundamento y redentor. Dios les perdona y libra de todo pecado, ¿no? Tanto oculto o conocido. Dios les perdona y libra de todo pecado, les encamina y les muestra su salvación. Y ahí podemos hablar ya de la persona de Jesús. ¿Sí? Este es el resumen de este salmo, ¿no? Tal vez pudiéramos hacerle menos palabras. Ese es mi resumen. Podríamos ensayar otro de repente más corto,
sería cuestión de releerlo, ¿no? Pero me parece interesante este resumen. Dios se ha revelado al hombre de una manera general por medio de las cosas creadas, mostrándonos en ellas su poder, deidad e inteligencia por medio del establecimiento de leyes no escritas, no habladas, pero que existen y a las cuales toda la creación está sujeta. Asimismo, Dios se ha revelado al hombre de una manera especial por medio de su palabra escrita, la cual nos habla del carácter de Dios, su pureza, su bondad, su sabiduría, y ella tiene efectos claros en la vida de quienes se acercan a ella. De manera especial en aquellos que acuden al Señor como fundamento y redentor, Dios les perdona y libra de todo pecado, les encamina y les muestra su salvación. El siguiente paso, hermanos, es poder, siempre hemos dicho que este análisis es un análisis que nos lleva a tratar de comprender lo mejor posible qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, y es analizar el texto por texto, palabra por palabra, frase por frase, y poder entender lo que nos quiere decir. Y esto nos ayuda en muchas cosas. Uno, a procurar ser lo más fieles posibles a la palabra de Dios. Dos, a poder interpretar de la mejor manera aplicando principios hermenéuticos y aplicando principios exegéticos, y teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la revelación, teniendo en cuenta el tema del libro, teniendo en cuenta el propósito del autor, teniendo en cuenta todas las variables de las cuales estamos hablando y seguiremos hablando en este curso de interpretación. Nos asegura pues poder tratar, ¿no?, de ser lo más fieles posible. Seguramente nunca vamos a hacerlo al 100%, pero tratar de ser lo más fieles posibles a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso tiene varias implicaciones. Una de ellas es que no podemos salir de lo que el texto está hablando, porque el texto está hablando de la revelación, en este caso, no está hablando de otra cosa. Entonces no pudiéramos introducir en este texto o en esta idea ideas que no están allí. No está hablando de otra cosa. Y segundo, que si queremos elaborar un sermón, una enseñanza, un devocional, una reflexión en base a este texto, entonces no deberíamos nosotros definir un bosquejo, porque ese bosquejo pudiera llevarnos a puntos que el texto no está diciendo. Sino, este método nos ayuda a que el mismo texto nos va a dar cuál es su propio bosquejo, y eso nos va a ayudar a que nuestro sermón sea más fluido, más entendible, más bíblico, y por ende estamos dándole al Señor el lugar para que Él exponga su palabra, y su Espíritu Santo obre de manera poderosa, iluminando el entendimiento de las personas, no solo del que ha estudiado, sino también de los que están y van a escuchar nuestro sermón o clase o devocional. Y eso pues de alguna forma o es conocido como la predicación expositiva, ¿no?, cuando ya se expone. Vamos a exponer la palabra de Dios y vamos a tratar de ser lo más bíblicos posibles. Ahora, para definir cuál es el bosquejo, que ese es el siguiente paso, vamos a, básicamente, el bosquejo acá es muy sencillo. Es muy fácil porque ya el mismo texto nos ha dicho cuál es su bosquejo. Del 1 al 6 está hablando de la revelación general, del 7 al 10 de la revelación especial, y del 11 al 14 está hablando de la aplicación de esa revelación especial. No hay más que hacer. El texto salió muy rápido, y es así cuando se hace un buen trabajo de observación, de división de frase, de identificación de palabras claves, de verbos, y cuando se hace el trabajo de poder interpretar a la luz de lo que el mismo texto nos está diciendo, entonces ya la parte final del bosquejo sale muy rápido. Ya es muy fácil, no hay que pensar demasiado, no hay que pensar realmente, solamente es colocar lo que Dios ya nos ha dicho por medio de su palabra. Entonces usamos la herramienta notas. Lo que he hecho ahorita es utilizar esta herramienta, y creo que lo hice muy rápido. Vamos a borrar y vamos a hacerlo otra vez. La herramienta notas es este cuadrado amarillo que está acá, y vamos a seleccionar aquí y aparece una nueva nota. Vamos a cambiar de color, siempre tengo por costumbre colocarle este color y los títulos de color verde, y vamos a arrastrar aquí, ¿sí? Y vamos a extender este cuadrito hasta aquí, más o menos que abarque todo el tamaño de lo que es de su área. Y vamos a escribir punto 1. ¿Cuál es el punto 1 de nuestro bosquejo? ¿No? Estamos hablando de la revelación especial.
¿no? Perdón, la revelación general, ¿no? Dios se revela de manera general al hombre. Ese es el primer punto. Y este va desde el verso 1 hasta el verso 7. No, hasta el verso 6. Vamos a colocar allí. Vamos a poner una pequeña decoración nada más. Y el texto de lo que vamos a hablar acá. Bueno, eso vamos a ir un ratito acá al Bible Gateway. Y vamos a copiar un momento todo lo que está acá. Desde el verso 1 hasta el verso 6. Copiar. Vamos a sacar nuevamente. Y aquí vamos a colocar clic derecho, pegar como texto sin formato. Porque si ponemos pegar nada más, va a aparecer todo grandote y se va a desarmar. Ponemos como texto sin formato. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces vamos a firmamento, anuncia la obra de sus manos, un día emite otra sabiduría y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, ¿no? Ese es el texto de esta primera parte. Lo seleccionamos, le damos cursiva simplemente. ¿Y de qué vamos a hablar acá? Lo que vamos a hablar acá es, o mejor dicho, cuáles son nuestros subpuntos, ¿no? Los subpuntos del bosquejo. Bueno, vamos a colocar acá. Básicamente que el firmamento, ¿no? El firmamento, las cosas creadas, anuncian la gloria de Dios. Anuncian, proclaman, anuncian, transmiten. Estamos solamente colocando lo que ya hemos visto y revelan un mensaje. Ese mensaje no tiene palabras ni voz, pero está presente en todo el mundo. El ejemplo del sol como una de las leyes que Dios ha establecido en este mundo y al que todos los hombres están sujetos. Claro, porque un hombre no puede salir, tirarse de un edificio de 20 pisos y pensar que va a flotar, se va a caer. Cualquier hombre va a hacer eso, rico, pobre, sabio, ignorante. Cualquier hombre, el más poderoso, el menos importante, se van a tirar de un 20º piso y todos se van a quedar como tortillas en el suelo, porque la ley de la gravedad afecta a todos los hombres. Y así, el sol para todos, por eso la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. La ley es para todos, nadie está por encima de la ley de Dios, y eso es algo que tenemos que tener claro. Por último, ¿qué nos enseña o qué nos muestra la revelación general? Bueno, nos habla de la deidad de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del diseño de Dios. Algunos textos recomendados aquí. Bueno, Romanos capítulo 1. Y no recuerdo el texto, no recuerdo el verso exacto, así que vamos a utilizar esta herramienta que es muy útil. Bible Gateway. Y vamos a ver allí en Romanos capítulo 1 cuál es el verso. Creo que es el verso 18, no recuerdo muy bien. A ver, Romanos 1. Vamos a Romanos 1 y a ver el verso exactamente.
Sí, estaba cerca. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo cuando toda impiedad y injusticia de los hombres que tienen con la justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces podemos pensar Romanos 1 del 18 al 20, ¿no? Es un texto recomendado que nos habla de esto, ¿no? Del poder de las cosas, de lo que se muestra de Dios, ¿no? Pueden haber otros textos, bueno, ese es un texto recomendado, pueden haber muchos más, pero este es uno que recomiendo para este punto. El segundo bloque de nuestro bosquejo lo vamos a agregar aquí, y básicamente casi el mismo tamaño del otro, solamente vamos a poner acá como punto 2 que Dios se ha revelado al hombre, ¿no? El primero era Dios se revela al hombre de manera general. Vamos a poner acá Dios se revela al hombre de manera especial, ¿no? Por su palabra. Y esto va desde el verso 7 hasta el verso 10. Sí está claro que lo que estamos haciendo el bosquejo, ¿no? Y el bosquejo, como vuelvo a repetir, sale simplemente del texto. No hay que inventar un bosquejo. Vamos nuevamente al Salmo 19 y vamos a copiar desde el verso 7 hasta el verso 10. Copiar. Vamos a sacar nuevamente. Pegar como texto sin formato. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseable más que el oro y más que mucho oro refinado, dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Seleccionamos, cursiva, y vamos hacia los subpuntos, ¿no? Básicamente, aquí de qué hablaríamos. Aquí hablaríamos de los sinónimos de la palabra de Dios, porque cada sinónimo nos dice algo. Ley, testimonio, preceptos, mandamiento, temor, juicios, ¿no? También hablaríamos de las características de la palabra de Dios. Y es perfecta, segura, recta, pura, limpia, verdadera, deseable y dulce. ¿Sí? ¿Algún texto recomendado? Y vamos a aquí, básicamente, un texto recomendado, bueno, 2 Timoteo 3:16, el Salmo 119, del 8 al 11. Son textos que nos hablan de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, del efecto de la palabra de Dios en la vida de las personas, ¿no? Aquí es hablar de la palabra de Dios, básicamente. Es hablar de la palabra de Dios. Y por último, si vamos a la parte final, el tercer punto de nuestro bosquejo. El tercer punto de nuestro bosquejo, vamos a achicarlo un poquito. Listo. Y aquí ya no hablamos acerca de que Dios se revela. Dios se revela de manera general, Dios se revela al hombre de manera especial. Y aquí vamos a poner cuál sería un buen título, porque lo que estamos hablando acá es de la aplicación, ¿no? De la aplicación, de la verdad, de la revelación especial. Pero también estamos hablando de la revelación, termina hablando un poquito de la revelación final, ¿no? Vamos a
hablar en términos de revelación. Así que Dios se revela al hombre de manera final. Y ese va a ser nuestro último punto. Vamos al Bible Gateway. Copiamos los últimos versos del Salmo como texto sin formato. Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová, Dios mío y Redentor mío. ¿No? Eso es la parte final de este salmo. ¿Por qué lo estoy considerando como revelación final? Básicamente porque la pregunta que David hace, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y nadie lo puede hacer a menos que sea por la palabra de Dios y a menos que sea por un conocimiento de Dios, ¿no? Un incrédulo puede leer la Biblia, pero no puede ser consciente, porque se necesita el nuevo nacimiento. Puedo tener la Biblia, pero necesito nacer de nuevo, y esa es la revelación final. Y por eso es que David termina diciendo, roca mía y redentor mío, ¿no? Eso es, en esa última parte, la pregunta que hace David y la declaración que hace David del Señor como redentor son claves para entender que estamos hablando de la revelación final, ¿no? De manera final. ¿De qué hablaríamos acá? Hablaríamos acá de la aplicación, primero, en la imposibilidad o la condición de necesidad del hombre, ¿no? El hombre necesita de ser consciente de errores ocultos y de la soberbia, no reconocer sus errores, sus pecados, de pecados ocultos y la soberbia de conocer sus pecados, pero para ello necesita el nuevo nacimiento. ¿No? La Biblia nos amonesta en obedecerla y meditar en ella. Hay bendición y gozo, pero necesitamos un conocimiento íntimo de Dios como fundamento y redentor. La revelación final va más allá de la general, lo especial en el sentido de que la revelación final nos muestra todo lo anterior de Dios y su amor encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y su amor encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿no? El Redentor. El Redentor del mundo. Textos sugeridos o recomendados para este punto acerca de la revelación final del Señor Jesús. Pudiéramos hablar, de Juan 3, es un buen texto. Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, y Nicodemo era un hombre que conocía la palabra de Dios. Nicodemo conocía la palabra de Dios, en muchos aspectos obedecía la palabra de Dios, pero Jesús le dice que no puede nacer de nuevo, que no puede ver el reino de Dios, si no nace de nuevo. Entonces, Juan capítulo 3, desde el 1 hasta el 18. Juan capítulo 3, del 1 al 18. ¿No? La conversación
la conversación de Jesús con Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo. ¿No? Podemos conocer la Biblia, podemos tener conocimiento bíblico, pero vamos a ir al infierno. Muy bien, hermanos, hemos terminado con el análisis y el estudio de este salmo y hemos obtenido 3 puntos. Dios se revela al hombre de manera general, Dios se revela al hombre de manera especial y Dios se revela al hombre de manera final. Y cada uno de ellos nos habla algo acerca de Dios. Y este salmo es un salmo poderoso, es un salmo hermoso que nos habla acerca del poder, del amor, del carácter de Dios, cómo Dios se revela al hombre y cómo Dios quiere relacionarse con el hombre. Este es el final de nuestro estudio. A partir de aquí podemos enriquecer cada uno de estos puntos con otros textos, con ilustraciones, pero ya tenemos el esqueleto de nuestro sermón y de aquí podemos obtener una clase de estudio bíblico, un sermón dominical, una clase para jóvenes, una clase para niños, un devocional, una reflexión, pero en cada uno de esos casos nos estamos asegurando de que estamos obteniendo la idea central del texto, lo que Dios quería hablarnos en este salmo particularmente, y ser expositivos al predicarlo, exponer todo lo que dice la palabra de Dios, y ese es un método muy bueno que nos ayuda mucho para interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que esta es la primera que estamos haciendo en este curso y vamos a seguir tocando más textos. Así que vamos a simplemente, para terminar, vamos a cambiarle de nombre a esto porque vamos a ir colocando más. Salmo 19, no 19 simplemente porque es todo el salmo. Y en la medida que sigamos avanzando los demás, seguiremos colocando más. Ok, hermanos, muchas gracias. Espero que les haya sido de ayuda para que ustedes también puedan practicar sus propios arqueos. Y vamos a seguir, como les digo, colocando más. Ok, muchas gracias. Que Dios les bendiga.